50 años. Golpe de Estado. Tras el atentado a Pinochet, la CNI urdió un minucioso plan para descabezar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sería en 1987, en la noche de Corpus Christi. Se le conoció como la Operación Albania, donde 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinados, y esos asesinatos se hicieron pasar por unos burdos montajes. Estamos en una guerra entre la democracia y el caos. ¡Ayúdenme! Estado de sitio, Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En este sótano, la CNI instaló un complejo sistema de interferencia de telecomunicaciones. Apenas horas después del atentado a Pinochet, la orden fue asesinar a 2 frentistas por cada escolta muerto. Sin embargo, en este lugar se trabajaría intensamente por 9 meses más. Estos cables interceptaron miles de escuchas telefónicas. El objetivo, descabezar al Frente Patriótico. Estaba en marcha la Operación Albania. En la Operación Albania se ejecutaron 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Para nosotros es matanza de Corpus Christi porque era el día de Corpus Christi. Corvalán da casi una conferencia de prensa en el sitio del suceso diciendo el cóndor quiere carne. A todos les dispararon un tiro en la cabeza al principio. El jefe de operativos de la CNI ha confirmado que los 2 jóvenes caídos en los enfrentamientos de esta mañana pertenecen al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El 7 de septiembre de 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez intentó sin éxito matar al dictador Augusto Pinochet. Lo fácil que fue emboscarlo y la muerte de 5 escoltas fue un golpe brutal para la CNI, la Central Nacional de Informaciones. A todo esto recibían un fuego intensísimo por delante, por los costados, y por atrás y por arriba. Pinochet pidió explicaciones y esa misma noche fueron asesinadas 4 personas, entre ellas el periodista de la revista Análisis, José Pepe Carrasco. Tras muchas horas de angustia e incertidumbre, familiares y amigos esperan el reconocimiento del cadáver. Pero la CNI no paró y se propuso reventar al Frente Patriótico, localizar, espiar y asesinar a sus dirigentes y a todos aquellos que habían participado del atentado. A la operación se le llamó Albania. El ejército lo repudia, lo condena y no lo perdona. Y llegó la orden de organizar esto de una manera más planificada y pegar donde había que ellos entendían que tenían que pegar. Era en la organización responsable del atentado a Pinochet, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Tras haber torturado a varios miembros del Frente, se seleccionaron a 12 personas de su cúpula y se eligió la fecha del 15 y 16 de junio de 1987, que coincidió con la fecha religiosa de Corpus Christi. Tenían como ya ubicado estos jóvenes, dónde compraban, cómo se vestían, qué es lo que hacían, si hacían clase o a qué se dedicaban. Se presume que de esta sala se interceptaron sus teléfonos y les asignaron apodos. A José Joaquín Valenzuela lo llamaron Rapa Nui, a Ignacio Recaredo, Chaqueta de Cuero. A todos los atacarían el mismo día. Fue planificado, por lo tanto aquí no hubo improvisaciones y la decisión era la ejecución, matarlos. Según confesión de Álvaro Corvalán, la orden de su superior, el director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, era asesinarlos a todos. Y además se organizó y se planificó en función de hacerlo parecer como enfrentamiento. Según consta en la investigación, Corvalán coordinó y comandó las acciones en 5 puntos de Santiago. ¿Quién era Álvaro Corvalán en los 80? Bueno, una persona que llegó a tener tal poder, el señor de la noche. Él cantaba y tocaba guitarra, tenía muy buena voz, era un tipo muy canchero,
bohemio, le gustaba la noche. Yo lo interrogué muchas veces, él tenía conciencia de que era una guerra para él. Bueno, él manejaba la CNI. Hay una frase célebre de Álvaro Corbalán en el sector de Las Condes, en la calle Alhué, donde matan a Recaredo Ignacio Valenzuela Pojorecki, que es la primera persona asesinada, diciendo: el cóndor quiere carne. A las 12:10 del 15 de junio, en calle Alhué, comuna de Las Condes, desde un furgón en marcha se disparó contra Ignacio Valenzuela Pojorecki. Un tiro le dio en el pie, otro en un glúteo y el tercero lo mató perforándole el tórax. La operación Albania estaba en marcha. 6 horas más tarde interceptarían al segundo rodriguista. En calle Varas Mena, con pasaje Moscú, San Miguel, es sorprendido por una decena de agentes un instructor de los rodriguistas, Patricio Ricardo Acosta, de 25 años. La versión oficial de la CNI diría que portaba una pistola de procedencia soviética. Él iba pasando aquí, y ahí lo mataron a él. Ahí lo mataron. Y lo remataron porque el cuerpo estaba estirado y a él le pusieron un arma en la mano y le sacaron fotos. La prensa de la época creyó la versión de la CNI, haciendo aparecer estas muertes como enfrentamientos. Este extremista se desplazaba armado por la calle Alhué y frente al número 1172 fue conminado a detenerse. Al intentar lanzar una granada de fragmentación y disparar una pistola automática, fue abatido. Las relaciones públicas funcionaban ahí en adornar un asunto que hacía la significación de que efectivamente había un atentado, o sea que la persona fallecida usaba un arma y se enfrentaba a los agentes, cosa que no era real. Indican que son 12 hasta el momento los terroristas que han muerto en diversos enfrentamientos ocurridos a partir del ya conocido en la calle Alhué. ¿Cómo fueron concertados los medios de comunicación para creer en una versión oficial que fue falsa? Hablaron de un enfrentamiento. A la masacre de Corpus Christi aún le quedaban episodios macabros. A la misma hora, 12:10 de la noche, en el pasaje Pericles de la Villa Olímpica de Ñuñoa, en el bloc 33, departamento 213, los agentes acribillaron a Julio Guerra Olivares, de 30 años, activo dirigente del Frente, quien participó en el atentado a Pinochet. En esta casa de la calle Varas Mena se produce el único intercambio reconocido de disparos. Aquí cae muerto el hijo de la señora Mónica. Mi hijo Juan Valdemar Enríquez Araya. Juan Valdemar Enríquez Araya tenía 28 años cuando murió desangrado en el antepatio de la casa vecina. Y allí llegaron más o menos como unos 500 efectivos. Lo dejaron que se desangrara porque mi hijo murió por un balazo que le dieron. Estaba herido cuando fue capturado por agentes de seguridad. Fue acribillado a corta distancia y por la espalda. Wilson Enríquez Gallegos había cumplido los 24 años. Solo mueren 2 que estaban en lo que se llamaba un local que se ocupaba de entrenamiento guerrillero, por así decirlo. Varas Mena. En que 2 se quedan al sacrificio para cubrir la retirada del resto que alcanza a huir. Ambos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ofrecieron resistencia para que otros 18 rodriguistas pudieran huir. Al hijo de Mónica Araya lo remataron en las cercanías de la casa de Varas Mena. Que la orden era asesinarlos, matarlos y que no quedara ninguno. La información llegó a los abogados de la Vicaría de la Solidaridad, Héctor Salazar y Nelson Caucoto. El ministro Milton Juica investigó junto al juez Hugo Dolmech y todos quedarían impactados con los asesinatos en la calle Pedro Donoso en Recoleta, donde 7 frentistas que estaban detenidos fueron acribillados. Corbalán le dice que espere un momento porque se va a comunicar con el director. Y le comunica, mira, esta operación tiene que seguir hasta el final. ¿Qué es lo que significa eso? Que hay que sacar a estas personas y matarlas. Todos van a cargo en vehículo con uno de los detenidos. Y llegando al lugar, lo ubican en diferentes piezas y empieza la masacre, la matanza. En una cruenta secuencia fueron acribillados en el primer dormitorio Ricardo Donoso Silva, con 5 tiros, y José Valenzuela, con 16.
En el primer pasillo muere Manuel Valencia Calderón, con 14 tiros en el cuerpo. En la que las personas son contados, yo me recuerdo contados por los oficiales encargados de dispararle. A todos les dispararon un tiro en la cabeza al principio. Y después que estuvieron en el suelo le pusieron 16 balas a cada uno de ellos. Esther Cabrera Hinojosa fue encontrada en la cocina. Sin embargo, por las señas de las murallas, se presume que fue acribillada contra la pared. Al fondo de un largo pasillo muere con 11 disparos Patricia Quirós Nilo. Y en la habitación contigua encuentran a Elizabeth Escobar Mondaca, con 3 impactos en el cuerpo. A pocos metros, con 10 balazos, muere Ricardo Silva Soto, el comandante Ernesto, jefe del ataque a la comitiva de Pinochet. Pero quedó demostrado que verdaderamente esas balas iban de arriba hacia abajo, porque el peritaje que hizo Dolmes demostró eso. No había ningún impacto de bala hacia afuera desde la casa de donde los mataron. Todos los impactos de bala estaban en la casa misma. Fue una actuación alevosa, una actuación, ¿verdad?, premeditada, criminal hasta decir basta. Los informes balísticos confirman que los disparos fueron todos hechos al interior de la casa, algunos a corta distancia, es decir, a menos de 80 centímetros del cuerpo, según los términos técnicos. Pero llegar a esta verdad no fue fácil. El caso estuvo 11 años en la justicia militar, donde la causa fue enterrada. Por la suerte o el azar, el juez Hugo Dolmech y luego Milton Juica fueron sorteados para conformar la Corte Marcial y luego designados como ministros en visita de esta causa. Y ellos, junto a los abogados Caucoto y Salazar, llegaron a la verdad. Hacer trabajo de hormiga para buscar una pieza importante. Y así se van dando las cosas, hasta que se derrumba esta especie de secreto que hay. Logró confesiones y se pudo saber efectivamente lo que había ocurrido. En 2007, la Corte Suprema condenó a cadena perpetua al director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, y a 20 años a Álvaro Corbalán. También fueron apresados todos los que tuvieron participación directa. Yo diría que aquí hay un tremendo mérito del ministro de la Corte de Apelación en ese entonces, Hugo Dolmes, que fue el que llevó la investigación porque logró que todos confesaran. Tenían todo armado para que no les pasara nada. Ahora les falló. Este juicio permitió abrir otras causas de derechos humanos. Claro que tuvo costos altos para sus protagonistas. Las madres, las esposas, los hijos luchaban con mucha fuerza para que se hiciera justicia a su respecto, y eso sobrecogía. Pero me lo entregaron toda la familia, nos entregaron los cajones cerrados. Y la gente dice, pero ya han pasado tantos años. Sí, es verdad. Han pasado muchos años. Pero a usted le vuelve el dolor. A Milton Juica casi le costó su carrera judicial, puesto que su nombre fue vetado por el Senado para llegar a la Corte Suprema, luego de que investigara esta causa, al igual que el caso de Gollados. Pero como la historia a veces es justa, Ricardo Lagos lo volvió a proponer, y para el bicentenario de la patria, Milton Juica se transformó en el presidente de la Corte Suprema. Es una de las causas que en realidad, de alguna manera, dignifica la justicia. En esta casona del barrio República está la Fundación Allende y también la famosa Oficina de Interceptación Telefónica de la CNI, clave para la Operación Albania. Los familiares de las víctimas prefieren hablar de la matanza de Corpus Christi y pese a que todos los involucrados están presos, ellos aún cargan con la pena.